Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades y, por supuesto, en los chismes y las confirmaciones que tanto nos encantan. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha desatado una tormenta de rumores y especulaciones, pero que parece estar llegando a una etapa de calma y, esperemos, de amor verdadero. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su relación y, sobre todo, cómo han estado lidiando con la avalancha de rumores que los ha rodeado desde que empezaron a compartir sus vidas, tanto en pantalla como fuera de ella. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos otros países, la química entre Hande y Kerem fue innegable. Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Los fanáticos se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban, no solo como Serkan y Eda, sino como Hande y Kerem. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no soñaba con que esa conexión traspasara la pantalla? Las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías, de deseos de que esta pareja fuera real. Y poco a poco esos deseos empezaron a verse reflejados en la vida real. Los primeros indicios de que algo más que una amistad profesional estaba sucediendo surgieron a través de sus publicaciones en redes sociales. Compartían momentos juntos, viajes, cenas, y aunque al principio intentaron mantenerlo discreto, la evidencia se acumulaba. Los paparazzi hicieron su trabajo, capturando imágenes que confirmaban lo que muchos sospechaban. Y entonces llegó la confirmación oficial, o casi oficial, a través de sus propias apariciones públicas y finalmente de declaraciones. Pero incluso con esas confirmaciones, los rumores no cesaron. De hecho, se intensificaron. Y aquí es donde entra la parte fascinante de nuestro vídeo de hoy, el amor fuerte vs rumores. Porque a pesar de tener una relación aparentemente sólida, Hande y Kerem han sido blanco constante de especulaciones. Rumores de rupturas, de infidelidades, de problemas en la relación, de presiones externas. Parecía que cada paso que daban juntos era analizado con lupa, cada silencio se convertía en un motivo de preocupación para sus seguidores, y cada aparición por separado alimentaba las teorías más descabelladas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Cómo han logrado ellos, como pareja, mantenerse firmes ante tanta presión mediática? Esa es la pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Vamos a analizar algunas de las situaciones más sonadas, los rumores que más revuelo causaron, y cómo la pareja ha respondido, o no respondido, a ellos. Porque a veces la mejor respuesta es el silencio, y otras veces, es una muestra de fortaleza y unión. Analicemos el contexto. Vivimos en una era donde la información y la desinformación viajan a la velocidad de la luz. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans conectar directamente con sus ídolos, ser testigos de su día a día, sentir que forman parte de su vida. Por otro lado, crean un caldo de cultivo perfecto para los rumores, las manipulaciones y las opiniones sin fundamento. Y cuando se trata de parejas de celebridades, la atención mediática se multiplica por 1000. Hande y Kerem, siendo dos de los actores más populares de Turquía y con una base de fans internacional masiva, estaban, sin duda, en el ojo del huracán. Recuerdo un rumor en particular que circuló hace un tiempo, y que generó mucha preocupación entre sus seguidores. Se hablaba de una supuesta crisis muy seria en su relación, incluso de una posible ruptura, a raíz de unas fotos de Kerem en un evento social sin Hande. Inmediatamente las redes se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo para Hande, de condenas hacia Kerem. Pero, ¿era realmente una crisis? ¿O simplemente era un hombre yendo a un evento de trabajo o social sin su pareja, algo completamente normal en cualquier otra persona? La interpretación de los fans, alimentada por ciertos medios de comunicación, fue mucho más allá de la realidad, o al menos de la realidad que se les permitía ver. Otro ejemplo de rumor que causó revuelo fueron las especulaciones sobre la presencia de Kerem en ciertos eventos o viajes de trabajo, y cómo esto podía afectar su relación con Hande. Se llegaba a sugerir que la distancia física o la interacción con otras personas en el ámbito profesional eran motivo de celos o desconfianza. Es importante recordar que ambos son profesionales de la actuación, y su trabajo implica interacciones, viajes y, a veces, estar lejos el uno del otro. Es parte de su carrera. Pero los rumores, en lugar de ver esto como un aspecto normal de su profesión, tendían a interpretarlo como un presagio de problemas. Y luego están los rumores más personales, aquellos que intentan escudriñar en su intimidad, en sus conversaciones privadas, en sus decisiones personales.
Se ha hablado de presiones familiares, de diferencias de opinión sobre el futuro, incluso de supuestas interferencias de terceros. Es fácil crear una narrativa dramática cuando se tienen los ingredientes de dos personas famosas y una audiencia ávida de detalles. Sin embargo, es crucial preguntarse hasta qué punto es ético y respetuoso especular sobre la vida privada de alguien, especialmente cuando se basa en información sin verificar. Pero, ¿cómo han navegado Hande y Kerem por estas aguas turbulentas? Lo que hemos podido observar es que, a pesar de la presión, han demostrado una notable madurez y, sobre todo, una gran fortaleza como pareja. En lugar de dejarse hundir por los rumores, han optado por mantener un perfil relativamente bajo en ciertos aspectos, mientras que en otros han sabido comunicar su unidad. Por ejemplo, cuando han aparecido juntos en eventos públicos, su complicidad era evidente. Las sonrisas, los gestos de cariño, las miradas cómplices, todo hablaba de una conexión fuerte y genuina. Estos momentos, aunque puedan parecer simples a ojos de algunos, son poderosos comunicadores de su estado real. Son su forma de decir, estamos bien, estamos juntos y los rumores no nos afectan. Además, hemos visto cómo han utilizado sus redes sociales de manera estratégica. En lugar de entrar en discusiones públicas o desmentir cada rumor individualmente, han optado por compartir momentos de su vida cotidiana que reflejan su felicidad y su apoyo mutuo. Un viaje juntos, una cena romántica, un comentario cariñoso en una publicación del otro. Estas son, en mi opinión, las respuestas más efectivas. Muestran la realidad de su relación, una realidad construida sobre el amor y el respeto, y no sobre las especulaciones de los demás. También es importante destacar la forma en que ambos por separado han hablado en entrevistas sobre su relación. Han sido cautelosos, sí, pero también han transmitido un mensaje de unidad y de confianza mutua. Han enfatizado la importancia del apoyo que se brindan en sus carreras y en sus vidas personales. Han dejado claro que su relación se basa en la comunicación, la confianza y el amor, valores fundamentales para cualquier pareja, famosa o no. Y aquí es donde surge el concepto de amor fuerte. Su amor, a pesar de las adversidades y las presiones, parece haberse fortalecido. Han aprendido a filtrar el ruido, a enfocarse en lo que realmente importa, su conexión. Han demostrado que su vínculo no se basa en la aprobación externa, ni en la confirmación constante de los medios. Se basa en lo que ellos sienten y construyen juntos. Creo que este es un mensaje muy valioso para todos sus seguidores. En un mundo donde constantemente se nos juzga y se nos compara, es importante recordar la importancia de la autenticidad y la fortaleza interna. Hande y Kerem nos están enseñando a través de su experiencia, que el amor verdadero puede superar muchos obstáculos, incluso aquellos que la imaginación colectiva crea. Además, su resiliencia ante los rumores también habla de su carácter. No son personas que se dejen abatir fácilmente por la negatividad. Han sabido mantenerse enfocados en sus proyectos, en su crecimiento personal y profesional y en su relación. Y esa fortaleza individual, sin duda, se traslada a la fortaleza de su pareja. Hemos visto que a menudo los rumores nacen de la falta de información o de la interpretación errónea de la misma. Y la manera en que Hande y Kerem han manejado esto es admirable. No se han visto forzados a compartir cada detalle de su vida privada, pero tampoco han sido esquivos cuando se trata de demostrar la solidez de su amor. Han encontrado un equilibrio, una forma de ser transparentes sin sacrificar su intimidad. En resumen, el viaje de Hande y Kerem ha sido un constante tira y afloja entre el amor que comparten y la avalancha de rumores que intentan menoscabarlo. Hemos visto cómo, a pesar de las especulaciones, su relación ha prevalecido e incluso se ha fortalecido. Su amor parece ser, efectivamente, fuerte ante la adversidad, demostrando que la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo son los pilares fundamentales para superar cualquier obstáculo. Han utilizado sus momentos de unidad, tanto en público como en redes sociales, como su mejor respuesta a las habladurías, y su madurez para mantener su enfoque en lo que realmente importa es digna de admiración. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la fascinante relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los altibajos, los rumores y, sobre todo, la fortaleza de su amor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado interesante esta perspectiva sobre cómo una pareja puede navegar por las aguas turbulentas de la fama y los medios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para nosotros. Y ahora, quiero saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre la forma en que Ande y Kerem han manejado los rumores? ¿Creen que su amor es realmente fuerte? ¿Han ido alguna otra pareja de celebridades que les parezca que ha lidiado de manera similar con la presión mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado entretenido e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Ande y Kerem o de las historias de amor del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Al suscribirse, activan la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias más cautivadoras y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.